¿Están listos para recibir palabra en esta mañana? Estamos en una serie muy especial. A mí me gusta mucho esta serie. Hacemos como 3 veces al año hacemos esta serie. Es una serie que se llama ADN. Di conmigo ADN. Con fuerza, ADN. ADN es como la columna vertebral de lo que nosotros creemos y los valores que nosotros tenemos en esta casa. Es importante que tú puedas conocer y entender los valores de un lugar al que tú perteneces, porque de esa misma manera empujamos la carreta, empujamos el camello, los bueyes, los empujamos para el mismo camino. Y es importante porque estos valores para mí son principios muy importantes del reino, que si nosotros los entendemos, no solamente son para nuestra casa, sino son para cualquier lugar a donde nosotros vamos. Vamos a poder hablar y poder vivir estos principios a los cuales le pusimos ADN, porque son nuestros valores principales de casa. En estos valores de Ahava hemos hablado de la generosidad, hemos hablado de la comunidad, hemos hablado de la honra. ¿Cuánto les gustó la prédica de Gerardo la semana pasada? Estuvo muy buena. Eso, alábate para que te vuelvan a poner. Y hoy vamos a hablar de un principio que para mí es fundamental en los hijos de Dios. No solamente como práctica dentro de un lugar, porque cuando les hablamos de este principio, muchas personas piensan que es para dentro de la iglesia. Pero es un principio que debemos mantenerlo en nuestra vida en general, y es el servicio. El servir a los demás es parte de la ecuación del reino de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a servir de manera sin esperar nada a cambio, de una manera desinteresada. Entonces, quiero que me acompañes a Marcos 9, versículo 33. Y dice: y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba qué discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quiénes de ellos era el mayor. Sintiéndose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Mira qué tremendo, porque esto es algo que hasta el día de hoy nosotros practicamos, y es ese celo entre los discípulos. Aquí los discípulos iban caminando y iban discutiendo quién es el mayor entre ellos, porque Jesús les venía diciendo en el contexto, hablando de antes, porque es importante leer los contextos. En el contexto les estaba hablando que ya Él no iba a estar, que iba a morir, y los discípulos empezaron a ya hacer cómo iba a ser el negocio sin Jesús. Entonces entre ellos empezaron a pelear quién era el mayor. Entonces yo me imagino que el otro diría: no, yo soy más grande porque él dice que yo me le puedo recostar en su pecho. No, yo soy más grande porque a mí fue el que me mandaron a pedir la multiplicación de los peces. No, yo soy más grande porque yo X o Y. Caminé sobre el agua con él. Entonces, entre ellos mismos venían peleando, y muchos de nosotros hasta el sol de hoy pensamos quién será mayor en el reino. Y empezamos a pelear con nuestros colegas, o empezamos a pelear entre otras iglesias, a ver cuál es más grande, cuál es mayor, cuál es menor, cuando todas tienen una visión. Y la visión de cada iglesia que hay en esta ciudad es expandir el reino, que sea Jesús conocido por todas las naciones. Esa es la visión de la iglesia. Hay una sola visión. Todos tienen un llamado específico, pero todas las iglesias tienen la misma visión. ¿Cuál es? Expandir el reino de Dios, que todo el mundo conozca y sea discípulo de Cristo. Y para poder hacer eso es importantísimo poder servir sin esperar nada a cambio, servir sabiendo que nos podemos admirar los unos a los otros sin pensar que quién está más grande o quién está más pequeño, porque todos tenemos dones y talentos diferentes. Aunque muchos puedan predicar, todos predicamos diferente, todos enseñamos de una manera diferente. Algunos tienen un don de profecía, algunos tienen un don de enseñanza, algunos tienen un don de sanidad, algunos tienen un don de servicio.
Entonces tenemos que aprender a admirarnos y a honrarnos los unos a los otros, siempre sirviéndonos el uno al otro. Porque algunas veces pensamos que si yo sirvo soy menor. Es que yo ya no puedo servir porque es que ya yo soy un mentor en esta área, o yo ya soy líder acá, o yo ya no puedo servir. Ahora yo estoy para que me sirvan. Y esa es la manera equivocada de pensar. Porque en las compañías, en las empresas, es más grande el que está arriba. El CEO, el dueño de la compañía, es el más grande. Pero en el reino es al revés. En el reino el que es más grande es el que más sirve. O sea que si tú quieres crecer dentro del reino, te toca servir. Si tú anhelas una posición de gobierno dentro del reino, si tú anhelas o sientes que Dios ha depositado un llamado en tu vida como pastorear, significa que hay que servir más. Ya ahí ya no nos gustó mucho, ¿sí ven? Porque muchos de nosotros estamos entrenados para que nos sirvan. Yo quiero tener mi propia empresa para poder crecer, para poder obtener mis logros, para poder tener gente que trabaje para mí. Ya yo no estoy para hacer esto, para cortar el prado, para vender esto, para hacer esto otro. Yo estoy para que ahora me atiendan. Y en el reino es al revés. Si tú quieres estar arriba, tienes que estar abajo. La ecuación es al revés. Hay que servir todavía más. Yo me acuerdo cuando yo comencé a caminar en los caminos de Dios. Es un camino, es una universidad, es un crecimiento. Yo no empecé aquí en la tarima. Yo sabía que iba a terminar ahí porque ese es un llamado y es algo que Dios te da. Pero para yo poder estar acá, tuve que caminar muchísimo. Y en las caminadas, lo más rápido que tuve que aprender fue a servir. Entre más sirves, más creces. Y quiero que sepas algo, no es dentro de la iglesia, es en la calle, es en las casas, con tus amigos, es a tus vecinos, es al que ves con una necesidad. Tú sirves a una mamá, por ejemplo, en un parqueo con el baúl abierto, con un niño en esta mano, con otro niño en el coche y todas las bolsas en el carrito. Tú pudieras decir: señora, déjeme montarle las bolsitas al carro, o llevarle el carrito a donde se parquean los carritos. Eso es servir. ¿Y qué vas a recibir de eso? Nada. Puedes coger a un compañero del trabajo, un compañero de donde tú estés, y darle palabra, motivarlo, esforzarlo. Eso es servirle. Que tú saques de tu tiempo para ayudar a alguien es servir a las personas. Y cuando servimos, crecemos. Es una ecuación del reino. Algunas veces no la entendemos, pero todas esas veces que tú sirves van siendo acumuladas en el cielo para ti. Y nosotros estamos aquí pasajeros. Nosotros no estamos aquí para siempre. En cualquier momento viene Jesús por su novia. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué corona te van a poner? Mira lo que dice Juan 13, capítulo 4 al 9. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó y luego echó agua en una vasija. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Imagínate, aquí lo que está representando en esta historia es que en el tiempo de Jesús, lavarle los pies a los discípulos era el trabajo del siervo más, o sea, lo que menos quisieras hacer, que es algo que nosotros no quisiéramos hacer hoy en día. Un trabajo que uno diga: uy, no, yo no lo quisiera hacer. Hay varios, ¿verdad? Pero ¿cuál se les ocurre ahora? Por ejemplo,
no sé, lavar baños en un mall, ¿verdad? Algo que no es como para quedarse ahí, algo en lo que tú dices, bueno, es porque acabo de regresar, no porque sea malo, no porque si lo haces no está mal, mas sin embargo no es algo que uno quiere hacer. Bueno, lavarle los pies a las personas en los tiempos de Jesús no era algo que ellos querían hacer, porque era en un momento donde los discípulos llegaban, las personas llegaban con los pies sucios, con las uñas largas, de pronto llenas de tierra, porque es que nosotros leemos las historias de la Biblia y no las queremos comprender o no las queremos como materializar en los tiempos de allá. Entonces nosotros creemos que entramos con los Gucci que a ti te gustan y te quitan los Gucci y te lavan los pies, pero no. Los pies de los tiempos de Jesús eran sucios, de pronto con las uñas largas, las uñas llenas de mugre. Y esta gente con callos de tanto caminar, y esta gente tenía que ponerse de rodillas, lavar esos pies y hacerlos pasar. Entonces Jesús nos modeló que ese era el tipo de servicio. ¿Cuál era el tipo de servicio? Hacer lo más bajo que había en esa época. Pero mira lo importante que hay dos cosas aquí importantes que él dice. Él dice, se quitó el manto. ¿Qué representa el manto? Autoridad. El manto representa autoridad. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Representa una autoridad. Pero en este momento él dice que él se quita el manto, que es la autoridad, y se ciña una toalla en la cintura, que representa servicio. Entonces, aunque tiene toda la autoridad, se quitó el manto para mostrarte, vengo a servirte. Y hay algo muy importante cuando yo leo este versículo, que es que aquí Pedro le dijo, no quiero que me laven los pies. Y no era porque era un acto de decir, uy Jesús, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Porque ya se había quitado el manto. Era un acto de arrogancia, porque era, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Eso significa que cuando tú no estés, yo también voy a tener que hacer este trabajo. Yo no quiero que me hagas lavar los pies. Y él le dice, yo quiero lavarte los pies. Y le explica la razón por la que quiere, lávame ahora completo, báñame. Pero es la importancia de que no importa la posición o el nivel en que tú estés, el manto que Dios te haya dado, el manto más importante es servir. Porque para poder amar de la manera que amaba Jesús, es sirviendo sin esperar nada a cambio, sirviendo hasta poder ir a la cruz por ti y por mí. Es tremendo. El servicio es algo que Jesús nos modeló. Ahora, ¿cuántos podemos quitarnos el manto y decir, yo te vengo a servir? Porque muchos queremos el manto, muchos queremos autoridad. Pero a mí me enseñaron una frase cuando estaba en el seminario y me decían, si quieres un micrófono, primero tienes que agarrar una escoba. Si no agarras una escoba, no tienes la capacidad de agarrar un micrófono. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas esto y esta tarima daña, corrompe. A muchos nos corrompe la tarima, la autoridad. Nos corrompe y nos prohíbe de servir, porque creemos que ahora la gente nos tiene que servir a nosotros. Nosotros, muchos de los pastores, nos hemos encargado de dañar la manera del servicio. Precisamente por eso, porque creemos que entre más subimos, ahora nos tienen que servir. Mira, yo vengo de un liderazgo muy fuerte, era un liderazgo muy agresivo, era un liderazgo muy controlador, pero andábamos detrás de la posición, no de la función, de la posición. Y aunque tú no lo creas, las primeras filas tienen posición. Aquí no. Fue una de las cosas primero que yo quise quitar. Yo me siento ahí porque es más cómodo para cuando yo voy a subir a la tarima. Pero si no, yo me sentaría atrás, porque me gusta ver qué es lo que está pasando. Pero hay veces le quiero hablar aquí algo a la banda o lo que sea, entonces es más cómodo estar ahí. Mas sin embargo, la primera fila en la que yo venía tenía orden.
Entonces, te voy a decir cómo era el orden. Era el pastor en la punta, su esposa, el pastor otro más poderoso después, o en la otra fila de primero, acá, y de ahí para atrás, según el rango que tenía. Entonces los que teníamos medio el mismo rango, decíamos, no, yo voy a llegar temprano, porque si yo llego temprano, me siento más cerca de acá. Sentarse más cerca de acá significaba, tengo más autoridad. Qué bobada, ¿sí o no? Porque todos éramos lo mismo, todos teníamos funciones diferentes y ninguno tenía más autoridad que otro. Pero el sentarse más cerca era como que, Entonces cuando llegaba alguien como que llevaba más tiempo y uno estaba sentado en la posición de él, era como que, ese es mi puesto. Y uno corriéndose para el otro lado porque venía como en autoridad, peleando por ese puesto. Entonces nosotros los pastores muchas veces hemos dañado la manera en la que debemos servir, porque eso es querer estar buscando un puesto, buscando una posición, porque te la mereces. Pero nosotros no somos merecedores de nada. Nosotros somos portadores de su gloria, y el portador de la gloria de Cristo ama y sirve a los demás. ¿Están conmigo? Aquí te puedes sentar en la primera fila, y ahí donde está Lari, si tú quieres, hasta en mi puesto, que no es mi puesto. Entonces déjame darte, para terminar, 3 características importantes del servicio, de lo que yo creo que es importante que nosotros debemos aprender, y la razón por la que la hacemos. Primero es: servimos porque nos hace grandes. Cada vez que nosotros servimos a los demás, nos hace grandes, nos levanta el ánimo, nos pone contentos, nos hace sentir como que, wow, hice algo. Y no necesariamente es ayudar de pronto a alguien, es hacer el bien. La Biblia dice que si tú ves el bien y no lo haces, eso es pecado. Entonces probablemente es servir a donde quiera que vayamos, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia también han dicho muchas veces, si no sirves, no sirves. Eso no es verdad. Nosotros servimos porque queremos servir a Dios. Aquí no estamos sirviendo a nadie, estamos sirviendo a las personas que quizás no conocen a Cristo, y nos servimos unos a otros. Pero no venimos por ganar puntos, no venimos por servirle al hombre, no venimos por servir a una congregación, venimos a servirle a Dios. Porque servirle a Dios es placentero, porque servirle a Dios es como agradecimiento de todo lo que ha hecho por nosotros, y porque se siente rico. Si yo estoy emproblemado, si yo estoy triste, si yo estoy aburrido, cuando sirvo me da ánimo, tengo propósito, tengo algo. Porque parte del propósito de Dios en nuestra vida es amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Sirviéndole en cualquier necesidad. ¿Qué pasa si vas por el expressway y ves una señora pinchada? ¿Te bajas o llegas tarde a la cita? ¿Te bajas y la ayudas? Yo cambié muchas llantas en el expressway todavía, porque yo sabía que tenía mamá, tengo hermanas y tengo hija. Y yo sé que si yo cambio muchas llantas sirviendo a alguien, si ellas se varan pinchadas, alguien les va a servir cambiándole la llanta. Porque todo lo que siembras, cosechas. Y servir trae gozo, servir trae alegría, servir te hace grande. Mira lo que dice Lucas 22:27, dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. O sea, si tú vas a un restaurante fino y te sientas, ¿quién es mayor, el que se sienta o el que sirve? En un restaurante elegante, obviamente el que se sienta, ¿verdad? Pero el que sirve tiene algo especial. El que sirve y lo hace con alegría y con gozo, a ti te dan ganas de darle una buena propina. A ti te dan ganas de decirle: men, ¿sabes qué? Estás haciendo un trabajo espectacular. No me gustó la comida, pero tu servicio me hizo sentir especial, yo volvería.
¿No les ha pasado eso? ¿Por qué? Porque servir nos hace grandes. Y Jesús está diciendo aquí: yo no vine a sentarme en las mesas, yo vine a servirles. Él nos dejó ese ejemplo. Nosotros tenemos que venir a servirnos. Entonces es importante que podamos entender, que podamos servirnos los unos a los otros, y eso no nos quita categoría, ni nivel, ni estrellas en los hombros. Al contrario, te da grandeza, te da admiración por los demás. Mira, yo viajé a Colombia hace un tiempo y no lo había visto así nunca, porque así crecí. Pero en Colombia tú tienes 2 hasta 3 empleadas, chofer. Pero cuando tú coges esa conciencia de que nosotros fuimos llamados a servir y vienes para acá, para Estados Unidos, vives unos cuantos años y te devuelves para Colombia y ves eso, tú lo ves como esclavitud. Tú dices: wow, ¿cómo a esta mujer la usan? Yo llegué, me senté, estaba en una casa de una familia con mucho dinero, y me senté, estábamos sentados a desayunar. Yo estaba dando una conferencia, me pusieron en una casa de una muy buena familia y me senté a desayunar. Vino la empleada del desayuno y el niñito de acá le decía: yo no quiero esto. El de acá le decía: yo quiero una limonada. El de acá le decía: estos huevos quedaron blanditos. O sea, todo diferente. Y la que estaba planchando igual: esta camisa no me gustó, esta camisa está arrugada. O sea, la señora tenía que hacer como 30,000 cosas a la vez. Todos nos íbamos a la misma hora y todos pidiéndole algo diferente, y nadie le llevaba los platos, y nadie le dijo gracias, y yo decía: wow. Pero entonces yo me paré, porque a mí me dio, o sea, una impresión. A mí me dio algo como: esto es abuso, esto es esclavitud, esto no puede ser. Entonces yo me paré, le ayudé a recoger los platos, se los llevé a la cocina. No porque yo sea bueno, ni porque sea diferente. Entonces toda la gente: no, pastor, ¿usted cómo está haciendo eso? Yo le dije: no, yo la quiero ayudar a ella. Y eso, en lugar de quitarme categoría o quitarme autoridad, me dio más autoridad. Y la señora, la empleada, la pude evangelizar, y ella pudo escuchar un evangelio real, porque dice: wow, mira lo que este pastor estaba haciendo. Si yo no la sirvo, quizás ella no hubiera escuchado el evangelio, pero ella vio algo real. Y te lo pongo de ejemplo porque es un ejemplo básico y sencillo que todos podemos aplicar. Pero nosotros creemos que nos deben servir. Se acaba aquí el servicio y hay cosas para hacer, y somos una comunidad. Y servir nos hace grandes. ¿Quieres posición de autoridad? ¿Quieres micrófono? Sirve. A mí me cuesta mucho trabajo, abriéndoles mi corazón, escuchar excusas, porque por la manera en la que fui formado. Yo sé, estamos en otro tiempo, perdónenme, no me juzguen, oren por mí. Pero cuando tú me llamas y me dices: Gaby, está lloviendo, yo no voy a ir, a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve en un parqueo lloviendo, de corbata, parqueando carros, y no podía decir: no voy a ir. Estuve en un programa de restauración que no podía decir ni que tenía nada doloroso, porque estaba aprendiendo a ser hombre, y los hombres hacen cosas difíciles. Entonces cuando a mí me llaman, me dice: Gaby, está lloviendo durísimo, no voy a ir. Yo digo: no hay problema, pero por dentro estoy que te parto la cabeza. Y entregándote en las manos de Dios, y Dios, dame paz, dame sanidad, dame tranquilidad. Porque cuando yo estaba en un programa de restauración, quedaba lejísimos por allá mejor dicho, yo veía a Fidel tomando café en el balcón del patio del lugar. Yo veía a Fidel tomando café, y me tocaba sentarme en unas sillitas de niños que media nalga me quedaba al aire. Pero yo quería restaurar mi matrimonio, yo quería restaurar mi familia, yo quería hacer lo que tuviera que hacer para restaurar mi vida.
Y cuando empezamos a hacer triple X libre, tú encontrabas personas que decían: lo estoy perdiendo todo, mi esposa me dejó, mi esposa se fue. Yo la primera pregunta que le hacía era: ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es la respuesta? Lo que sea. Pero no tienes un lugar como en el Doral, como en el medio donde nos podamos encontrar, que no tenga que ir tan lejos. No, estoy aquí en el balcón de Fidel. ¿Quieres ayuda? Ven. Y también te va a tocar sentarte en una silla con media nalga al aire, porque así arrancamos en la 40. Después de ese lugar fuimos a la 40 Tropical Park, en el parque, sudando, aguantando. Pero ahorita es muy fácil y no queremos servir porque no, yo no quiero servir acá, porque yo quiero en donde tenga más autoridad, donde tenga más potencial, donde me vean más. El servicio es parte del caminar con Dios y te va a llevar a lugares grandes cuando sirves. Pero hay dos tipos de servicio. Está el servicio de corazón y el servicio que lo necesitas, porque en tu casa no estás recibiendo nada. Eso se llama servilismo. Llegas a un lugar como una iglesia y en la iglesia te dicen: hermano, tú tienes un corazón de servicio tremendo, ese trabajo que tú estás haciendo espectacular. Claro, está bien, pero si tú tienes ese vacío, tú no importa lo que dejes botado, con tal de que te vuelvan a decir: estás sirviendo espectacular, porque quizás hay un vacío en tu corazón que nunca te han dicho que haces algo bien. Entonces, en lugar de servirle a Dios, en lugar de servir al prójimo, estás sirviendo con propósito para ti. Yo necesito que me digan que estoy bien. Yo necesito que me exalten. Yo necesito que me digan: qué violento el corazón que tú tienes. Así tú no importa, le madrugo, le cojo el maletín, le brillo los zapatos, le brillo la calva, le abro el carro, lo cierro, le pongo las medias y le corto las uñas, o al revés. Y nos convertimos en servilismo, o sea, en algo que se llama servilismo, servirle al hombre. Hay una diferencia en servirle al hombre y honrarlo. Jerry habló la semana pasada de eso. Hay una diferencia. Servir al hombre como para ganar puntos. En Colombia le dicen lambones chupamedias. Tú sabes quién son los lambones chupamedias. Tú dices: esta gente está viendo ahí como horrible, pero se siente rico. Pero servir de corazón nos hace grandes. Entonces el primer punto es: servir nos hace grandes. El segundo punto es: servimos desde el altruismo, no el egoísmo. Gaby, ¿y qué es altruismo? Porque esa palabra como tan rara, yo te la voy a explicar. Servir desinteresadamente. ¿De verdad somos capaces de servir desinteresadamente? Mira, servir como pastor es una de las cruces más grandes que Dios me ha dado. Uy, Gaby, ¿cómo así? Servir a Dios es bien difícil. Y servirle a la gente que Dios ama y que Dios te ha entregado como oveja es bien difícil. Porque no hay un domingo que tú le puedas pegar a todo el mundo. O sea, que tú digas algo que todo el mundo diga: qué bueno. Todos los lunes yo tengo algo en mi inbox que se llama emails, de algún complaint de que se dijo o se hizo o no se hizo, o porque se habló o porque no se habló. Varios. Y no se puede servir a todo el mundo y que todo el mundo esté feliz. Pero es una de las cosas a las que Dios me llamó. Entonces, en mi carne, en Gaby, es algo difícil para hacer, mas sin embargo es súper lindo, es súper especial, porque estoy sirviendo a Dios, estoy sirviéndole a los hijos de Dios. Pero a servirle a los hijos de Dios se llaman ovejas. Y algunas babean así como esa.
Pero por eso servir no es si tengo o no, o sea, si me gusta, si no me gusta, si lo hago, es lo que Dios me mandó a hacer. Y según vas avanzando, es como un músculo, es como cuando vas al gimnasio. Entonces al principio te duele, lloras, pero gracias a Dios estuve en un ministerio de jóvenes y el ministerio de jóvenes es el más desagradecido que hay. Hasta que crecen, hasta que son grandes. Entonces cuando ves el fruto de grandes, tú dices, sirvió de algo. Pero en ese tiempo, nada es bueno. Y no te agradecen por nada. Entonces ahí te pule la carne, te pule las cosas lindas. Pero servir a Dios es un privilegio. Y cuando sabes y encuentras el motivo, el propósito correcto de servir, no estás esperando nada a cambio. Lo estás haciendo para Dios y te trae gozo, te trae alegría. Cada mordisco, cada poposeada, cada situación difícil de la oveja, la disfrutas porque sabes que es parte de lo que Dios te llamó a hacer. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a ti mismo. Yo fui un pastor muy vanaglorioso, muy orgulloso, me le llevaba la gloria a Dios. Es que yo soy un duro, es que mira yo como presidencia, mira yo lo que hago, mira lo que hice. Y estaba esperando que me dieran las gracias, estaba esperando algo de las personas. Pero los tramacazos de la vida y los tramacazos de los ministerios te muestran que es para Dios. No importa qué, no importa lo que hagas, no importa dónde vayas. Si servimos con excelencia para Dios, vamos a sentir el gozo, la alegría, porque no necesito nada a cambio. Pero si yo lo hago porque sé que de alguna manera u otra voy a recibir algo de ti, mi corazón se daña. Y el tuyo también. Entonces debemos servir sin esperar nada a cambio. No por lo que nos hacen sentir, no por lo que nos merecemos. Lo hacemos porque de esta manera fue que lo vivió Jesús. Imagínate, Jesús caminó con 12 hombres. De esos 12 hombres, varios lo negaron y uno lo traicionó. Si lo hicieron con Jesús, que caminaban con Jesús, ¿qué espera que pase con nosotros? Y si vemos las consecuencias de que la manera en la que los discípulos murieron, de pronto tú digas, yo ya no quiero ser un discípulo. Porque todos creemos que los discípulos, poderosos. No, los discípulos murieron todos de una manera cruel. Unos murieron apedreados, unos murieron en cruces volteadas, unos los tiraron en un precipicio y después los apedrearon. Entonces, nosotros tiene que ser algo chévere, algo que me haga sentir bien, algo que me haga sentir rico. Si me hace sentir rico, entonces yo sirvo. No, algunas veces no se siente rico hasta después de que se ve el fruto de servir. Pero hacerlo de pronto no. Es más, te voy a ser sincero, me cuesta trabajo servir a mi propia familia, porque no es sino llegar 12 de la noche, te estás acostando y de repente tu hijo te dice, ¿no me regalarías un vasito de agua? Tú, ¿en serio? Ya estoy acostado. Bajar, servir el agua, subírsela, es un esfuerzo. Pero estoy llamado a servir a mi familia. Mi amor, sábado en la mañana con ganas de descansar. Mi amor, ¿aspiramos? Pero yo tenía un plan de que nos quedáramos aquí haciendo pereza en la cama, viendo una película. Pero no, hay que aspirar, hay que lavar, hay que fregar. O sea, todo el sábado. Y uno decir, Dios mío.
O te levantas y tu hija tiene dentista, el otro tiene video de música, el otro tiene no sé qué, el otro. Tú dices, ¿y qué voy a hacer? Uber y sin plata. Pero servir en nuestra propia familia nos cuesta trabajo. Ah, no, párate tú, güey, tú y hazlo. Y de hombre es más difícil porque las mujeres no tienen algo que nosotros tenemos, que es la capacidad de no hacer nada. Ustedes no tienen eso. Yo me siento, me acuesto en el sofá sin la televisión, sin nada, mirando el horizonte. Cari me dice, ¿qué haces? Nada. ¿Qué piensas? Nada. ¿Pero cómo? Nada. Pero ella no, ella tiene que estar limpiando, ella tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Si lo lavó y no hay para lavar, vuelve y lo ensucia para volverlo a lavar. Porque no se puede quedar quieta. No tiene ese chip de descanso. No, bañemos la perra, pero ¿por qué? Échese aquí un ratico. Pero eso es mi carne en el egoísmo. Entonces hay veces tengo que morir para servirle a mi familia. Y 3, servimos por invitación de Jesús. Es algo que Jesús nos invita a hacer. Entonces, cuando acabo de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez le dijo: ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. O sea, no solamente nos invita a servir sabiendo que Él, siendo el mayor, o sea, Él siendo Dios, sin haber cometido pecado, sin haber sido nada, sirvió, y que si nosotros hacemos eso, seremos felices. ¿Quieres ser feliz? Sirve. ¿Aquí en la iglesia? No, en todo lado. Sirve. Cuando yo tenía esa educación pastoral que me dieron antes, Cari siempre ha tenido un corazón de servicio genuino a donde quiera que vaya. Pero como todos estábamos buscando rango y posición, Cari llegaba a una fiesta y se ponía a lavar los platos, se ponía a cocinar todo. Y a mí al principio me costaba, porque estábamos buscando rango. Yo decía, ¿y por qué tú lo estás haciendo si las demás no lo están haciendo? ¿Por qué tú te pones a servir? Y ella me decía, es que para mí esa es gozo, es alegría, para mí es lo máximo. Hasta que lo pude entender y pude decir, wow, yo quiero eso. Porque haciendo lo que nadie quería hacer, a ella le traía gozo, alegría. Y yo ahí atormentado. Y ¿pero por qué? Tú eres la esposa mía. Ella me decía, pues ven a lavarlos conmigo. No. Pero a ella le traía gozo, alegría, hasta que me empezó a entrar el chip y decir, esto trae gozo, esto trae alegría. Entonces empecé a no decirle nada. Disfrútalo, mi amor, disfrútalo. Y poquito a poco decir, ¿sabes qué? Sí. Pero a mí era el primero que me tenían que traer la comida, a mí era el primero que me tenían que atender. Hasta que empecé a entender que si soy portador de la gloria de Dios, tengo que ser como Jesús. Y Jesús era el último. Jesús no vino para que le sirvieran, Jesús vino para servir. Yo tenía un programa de restauración donde fui restaurado por un tiempo, y uno de mis pastores quedaba en Dunklin Memorial Camp. Era un viejito que se llama Mickey Evans, que ya falleció. Y ese viejito tenía una organización para drogadictos y alcohólicos. Y cada vez que llegábamos allá,
Imagínate, yo estaba en un proceso de restauración. Llego a ese lugar, me siento en la mesa con el viejito. Un amigo acá que se llama Jaime, y creo que Cristóbal iba también. Y nos sentamos ahí. Y yo meto el primer tenedor a la boca. Y era como un arroz masacotudo, era un arroz a mi criterio maluco. Yo empiezo a echarle pimienta, mayonesa, mostaza, algo como para que me quitara ese sinsabor. Y vienen y le traen el plato al viejito que tenía bastante edad. Y él coge el plato, se levanta y busca a uno de los muchachos que no ha comido y se lo pone a él. Y vuelve y se sienta. Y yo decía, wow, man. Y el hombre no comió porque cuando ya había comido todo el mundo, se había acabado. Y yo dije, wow. Y yo, cuando empecé a comerme eso, Dios me empezó a hablar. Porque en ese lugar pasa una magia, que es que todo te habla. Las flores te hablan, o sea, Dios te habla a través de todo. Las flores, la comida, los muchachos, los cocodrilos, lo que encuentres ahí te habla. Yo me estaba comiendo eso y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir, ¿sabes cuál es tu problema? El agradecimiento. Porque tú crees que todo te lo mereces. A ti te lo han dado todo y crees que todo te lo mereces. Eres un consentido. Así. ¿Vio cómo le quedó el ojo a don Gabriel? Y me dijo, eres un malagradecido. Mira a tu alrededor. Y esos muchachos comiéndose eso como si fuera caviar. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Con todo eso no me lo comí. Con todo eso me faltaron unas iditas más. La primera me supo muy mal, ya después me empezó a saber un poquito más rico. Pero esa vez no. Entonces, ¿sabes qué? ¿Puedes ponerme una pista, Charlie? ¿Sabes qué? De pronto debemos evaluar la manera en la que debemos servir. ¿Por qué estamos sirviendo? O si estamos sirviendo. Si realmente estamos buscando algo a cambio. Si realmente estamos sirviendo a Dios. O si Dios hoy te puede decir como me dijo a mí, es que tu problema es el agradecimiento. Eres un desagradecido. Eres un merecedor de todo. Eres un pataletudo. Cuando Dios me habló eso, tuve que humillarme. Y después de creerme un gran servidor, porque te dije que había sido un pastor vanaglorioso, yo me creía que era un gran servidor. Pero me pude dar cuenta que parte de mi servicio que hice por años fue por falta de identidad. Era porque quería una posición. Era porque quería un cargo. Y lo logré. El problema es que cuando logras un cargo así, te vas a reventar. Y me reventé. Porque caminar con Dios para estar arriba hay que servir como servía Jesús. Y Jesús servía de corazón, sin esperar nada a cambio. Pero algunas veces servimos y peleamos como los discípulos. ¿Cuál será el mayor?
yo peleaba con 3 pastores que ahora todos son pastores en iglesias diferentes. Y peleábamos a ver cuál era el mayor. Y yo tengo esto y tengo esto otro. Y me invitaron a esta reunión y a ti no. Y fui a este lugar y a este otro y fui a este otro. Y quizás tú en tu corazón estás igual. Pero ¿sabes algo? Los ministerios que Dios más honra son los ministerios que no se ven. Este es el más juzgado. Este no lo anheles a menos de que no sea un llamado para ti. Si Dios no te ha llamado a este en el que estoy yo, no lo pidas. Es un llamado. Porque esto, si no es un llamado, te revienta. Tú tienes que pelear con tu estima. Tú tienes que pelear con tu identidad. Tú tienes que pelear con lo que Dios te ha dado. Tú tienes que pelear con los comentarios de la gente. Que si compraste, que si no compraste, que si hiciste, que si no hiciste, que si tienes, que si no tienes, que si hablaste, que si no hablaste, que si dijiste, que si no dijiste. Y ahora con las redes más. O si te hacen una entrevista en televisión. Cari le hicieron una entrevista en televisión una vez y duré un mes ministrando a Cari de todo lo que lloraba, de todos los comentarios que ponían ahí. Porque somos crueles. Entonces, si esto no fuera un llamado, tú no aguantas. Pero los que no se ven son los que más galardones tienen. El parqueo, los sugieres que hacen cosas que nadie ve, la banda que vienen y ensayan día tras día para que tú puedas conectarte bien y ellos puedan estar bien. Los de la cafetería que preparan tu café, que se esfuerzan en llegar temprano para preparar todo. Los que limpian los baños después de que nos vamos de acá. La persona que viene a limpiar la iglesia entera. Son servicios que no se ven, pero que Dios dice: wow. ¿Ah? El de las 5 de la mañana, de levantarte temprano, de pagar un precio. Esos son los que Dios dice: ese es mi hijo. El de estar en Publix y decir: le voy a cargar los paquetes a esta señora hasta el carro. Esos que nadie te ve, que pasan en la intimidad, son los que Dios dice: ahora mi hijo está entendiendo. Ahora mi hijo está caminando donde tiene que caminar. Pero ahora no nos queremos embarrar. Ahora no nos queremos ensuciar las manos. Ahora queremos una comodidad que no es la que habla el Evangelio. El Evangelio no nos llamó a estar cómodos. Y esa es la manera en la que salimos de estas 4 paredes: servir afuera. Tú como iglesia, tú como persona, que tú ves a alguien afuera en la calle con un chichón así y decirle: ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Da pena, da incomodidad quizás, pero Dios se manifiesta poderosamente. Una vez íbamos saliendo con Cari de un Publix y había un señor con un chichón así, por eso te lo dije. Un chichón así. Yo lo miré y seguí caminando y Cari me dijo: oremos por el Señor. Yo: uy, no, mi amor, qué pena, no. ¿Cómo le decimos a ese señor que vengamos a orar por ese chichón? Yo no sé qué le pasó, si es un chichón, si es un tumor, ¿qué le decimos? A mí me da pena. No, a mí no, yo tengo esa carga. Yo oro por ti desde aquí. Me hice en una esquinita. Y Cari llegó, le puso las manos a ese señor, le dijo que si podía orar por él. Le puso las manos y empezó a orar. Se le fue el tumor. El Señor no lo podía creer y yo tampoco. Y yo tuve que llegar a la casa a pedirle perdón a Dios: Señor, ¿sabes qué? Perdóname.
perdóname por no hacer lo que tú dices que debemos hacer. No es pararse acá, iglesia. No es venir ahí y adorar y venir el domingo y durante la semana no pase nada. Necesitamos manifestar el amor de Cristo afuera. Aquí es muy fácil, aquí es muy rico, pero afuera es duro. Y servir te pone arriba. Servir te hace feliz. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por el privilegio, Señor. Porque es un privilegio servirte, Señor. Gracias porque esto es un valor fundamental de esta casa, Señor. Servirle a los otros es servirte a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda entrar como una espada de dos filos que separan el alma del espíritu, Señor, y cambian y transforman los corazones. Y nos des la conciencia correcta de servirte, Señor. De que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, para nadie más. Y que la recompensa la tendremos el día que tú vengas por nosotros, Señor. Esta vida es pasajera, esto que vivimos es pasajero, y nada de lo que tenemos nos lo llevamos. Solo lo que hacemos para tu reino, Señor. Así que enséñanos a servir con el corazón correcto. Enséñanos a servirte a ti. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas que están acá, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los abraces en este día y que los lleves a casa y transformes su lunes, su martes, su miércoles, su jueves y su viernes, Señor. Y que seamos barro en tus manos, moldeados conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a lo que tú quieras hacer. Perdónanos por nuestra vanagloria. Perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos por servir de la manera incorrecta. Gracias.